Buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga. Damos gracias al Señor una vez más por estar aquí llevando el mensaje de la palabra del Señor, la enseñanza de la doctrina que tenemos que cada uno de nosotros conocer para defender, ¿verdad?, la sana doctrina ante las falsas enseñanzas de los maestros que han surgido últimamente negando la doctrina de la venida del Señor. Voy a invitarle a que leamos segunda carta de Pedro, capítulo 3, leemos versos del 8 hasta el 10. Luego oramos al Señor. Dice la palabra del Señor: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos encendidos serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Bendecimos al Señor por su palabra y vamos a orar. Padre amado, Señor bendito que estás en gloria, una vez más, Señor, te damos gracias porque nos permites, Señor, tener este tiempo para estudiar, este tiempo para aprender más, Señor, de tu palabra. Te pido, Señor, en esta noche que seas tú guiando nuestra mente, nuestros corazones, que el aprendizaje que podamos obtener, Señor, nos ayude, oh Padre, a tener firme, Señor, nuestra esperanza en la segunda venida de Cristo, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, Señor, todo lo que hacemos que no es, oh Señor, de tu agrado y que corta nuestra comunión contigo. Te pedimos que lo quites de nuestra vida y que cada uno de nosotros, Señor, podamos presentarnos delante de ti con un corazón contrito, humillado en arrepentimiento, Señor, buscando cómo hacer siempre, Señor, delante de ti lo mejor cada día. Bendice, Señor, todo lo que vamos a estudiar y que tu Espíritu Santo, Señor, sea guiándonos siempre a tu verdad. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador te lo pido. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a seguir con el tema que hemos estado estudiando, señales antes del arrebatamiento de la iglesia, parte C. Y esta parte C la hemos dividido en dos partes. Parte 3 tiene A, B y C. Ya estudiamos la parte A, la parte B, estudiamos la parte C, la primera parte. Ahora vamos a estudiar la parte C, la segunda parte. Y creo que con esta enseñanza vamos a estar culminando todo lo que ha sido las señales antes del arrebatamiento. Y vamos a poder entrar ya directamente a lo que es la aparición del anticristo, lo que significa la tribulación, el periodo de la gran tribulación. Y eso va a ser parte de la enseñanza, si Dios lo permite, nos da vida y no ha venido por la iglesia todavía, para el próximo jueves. ¿Cuál es nuestro, propósito al estudiar estos temas? Necesitamos conocer cuáles son esas señales que se están manifestando en este periodo de la iglesia antes de que el Señor venga por nosotros. Y necesitamos tener en mente que hemos estudiado 2 argumentos ya, pero vamos a estudiar 2 nuevos argumentos para enfrentar a los falsos maestros y los falsos profetas. Y estos argumentos son la eternidad y el carácter de Dios. A manera de introducción, vamos a recordar un poco lo que hemos visto hasta ahora. Estuvimos estudiando el día anterior 2 argumentos, decíamos, que tenemos cada uno de nosotros los creyentes para defender la sana doctrina ante la apostasía de los falsos maestros y falsos pastores que niegan la segunda venida de Cristo. La primera que estudiamos es que, y es un argumento muy fuerte, tenemos las Escrituras. Pedro quería perturbar cualquier autosuficiencia que hubiera en los creyentes y aclarar la urgencia espiritual con la cual advertía acerca de estos falsos maestros y estos falsos pastores. Y por eso les dice: despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y para lograr este despertar que Pedro quería en los hermanos, Pedro les dice: primero, ustedes han recibido la palabra por los santos profetas, en el verso 2, ¿verdad?, de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, la primera parte.
ustedes han recibido la palabra de los santos profetas, ustedes conocen la palabra de los santos profetas. Y la segunda cosa que Pedro les dice, ustedes deben seguir el mandamiento dado por nuestro Salvador y por los apóstoles en la parte final del verso 2 del capítulo 3. Entonces, hace mucho énfasis en lo que hemos aprendido, en lo que conocemos de la palabra del Señor. Yo les decía en la lección anterior que el problema radica en cuánto sabemos de la palabra del Señor, cuánto escudriñamos la Biblia, cuánto aprendemos de ella, y en dependencia de eso vamos a nosotros poder refutar cualquier argumento que se levante en contra de la sana doctrina, sobre todo respecto a la segunda venida de Cristo. El otro argumento que Pedro nos enseña es la historia, y Pedro recurre a la historia del Antiguo Testamento para refutar la postura de los falsos maestros. Ellos decían, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación, en el verso 4 de segunda de Pedro capítulo 3, la última parte. Sin embargo, Pedro les dice en el verso 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Estimados hermanos y hermanas, amigos que están llevando, este estudio conmigo, con este argumento, el apóstol Pedro destaca cómo es posible que los falsos maestros y falsos pastores nieguen dos acontecimientos monumentales en la historia, solo para sustentar sus puntos de vista uniformistas. Y Pedro les da dos cosas que debemos tener bien en cuenta o bien claro nosotros ahora también acerca de estos maestros, y que podamos contradecir lo que ellos enseñan con estas dos cosas que Pedro dice. Primero dice Pedro, el hecho de que Dios creó los cielos y la tierra es un hecho trascendental, y eso lo encontramos en Génesis 1:1. Nadie puede ni ha podido refutar el hecho de que Dios es el creador y que Él hizo los cielos y la tierra. Y lo segundo que Pedro le dice a los hermanos es la realidad del juicio de Dios sustentada en la palabra de Dios en el verso 7. Ahora, hermanos, así como le dice Pedro, así como en el tiempo de Noé, ese día de juicio final para el mundo actual será para aquellos impíos, aquellos que no creen en Dios, aquellos que, a pesar de que han conocido de Dios tal vez, o han oído de Dios, ellos viven su vida como quieren, apartados de Dios y siguiendo los preceptos de este mundo. Y no es para los creyentes. Pedro dice que el Señor no va a traer este juicio, ¿verdad?, para los creyentes, así como el día de Noé solamente va a ser para los impíos. Hermanos, el Señor sacará del mundo a los que pertenecen a Él antes de desatar su ira definitiva. Ese es el mensaje, en resumen, de lo que Pedro quiere decir. Y ahora vamos a seguir estudiando los otros dos argumentos que Pedro nos enseña para refutar las acusaciones blasfemas presentadas por los falsos maestros. Estamos hablando entonces del argumento de la eternidad y el argumento del carácter de Dios. Entonces, respecto al tercer argumento, que es la eternidad, vamos a ver 2 de Pedro 3:8 lo que Pedro dice. Dice Pedro, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Sabe qué, amado hermano y hermana? Pedro está retomando algo que Moisés ya había dicho en el Salmo 94. Quiero que usted lo vea. Dice el Salmo 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una vigilia de la noche. La paráfrasis que Pedro está utilizando, ¿verdad?, ¿verdad? Esta paráfrasis que Pedro hace del Salmo, la utiliza para animarnos a no pasar por alto esto que es importantísimo, el punto de vista de Dios en cuanto al tiempo, que es muy diferente al punto de vista de la humanidad respecto al tiempo. El salmista también en el Salmo 102, verso 12, y en los versículos del 24 al 27, hace hincapié en cómo es Dios, ¿verdad?,
¿Y cómo es Dios respecto al tiempo? Mire el Salmo 102, verso 12, dice el salmista: mas tú, Jehová, permaneces para siempre, y tu memoria de generación en generación. Y luego en el versículo 24 al 27 dice el salmista: dije, Dios mío, no me acortes en la mitad de mis días, por generación de generación son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como vestidos los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Entonces, amados hermanos y amigos, como hombres finitos, nosotros somos hombres finitos, mujeres finitas, seres humanos, todo el ser humano es finito. Debemos entender que la cantidad de tiempo que nosotros conocemos de manera, digamos, terrestre en este mundo, que transcurre en el tiempo que nosotros vivimos normalmente, no tiene importancia desde la perspectiva de Dios. Para Dios un momento no es, digamos, igual, no es igual para lo que nosotros conocemos como un momento. Para Dios un momento, digamos, no es diferente a un largo periodo de tiempo indefinido. Y para Dios un conjunto de tiempo indefinido, que es para nosotros cuando decimos esto ya dilató un tiempo, ya se hizo una eternidad. Cuando pensamos que Jesús murió hace 2000 años y el Señor no ha venido, pensamos que tanto tiempo que ha pasado. Entonces podemos pensar en un tiempo indefinido, pero ese tiempo indefinido para Dios es un tiempo finito. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Para nosotros los creyentes 1000 años pueden parecer mucho tiempo, pero a los ojos de Dios es un tiempo corto, como un día, dice Pedro. Entonces, como personas finitas, cada uno de nosotros no podemos y no debemos tratar de limitar el tiempo desde la perspectiva de Dios, porque desde la perspectiva de un Dios eterno es imposible para nosotros, ya que Dios es alto y es sublime y Él habita en la eternidad, como dice el profeta Isaías en Isaías 57:15. Vea cómo lo declara Isaías, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, hermanos y hermanas, la pregunta que hacen los burladores en segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 4, volviendo a recordar esa pregunta, dice: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Sabe qué? Queda totalmente desacreditada cuando todo lo que vemos, ¿verdad? Todo lo podemos ver nosotros en un plano de Dios es eterno, y porque Dios vive en la eternidad, entonces nadie puede decir, bueno, ya Dios se ha tardado en venir, porque Dios es eterno y no vive en las dimensiones de tiempo que nosotros vivimos ahora. Y podemos entender también, amados hermanos y hermanas, que su venida no depende del tiempo. Nunca va a depender del tiempo, porque vuelvo a repetir, Dios es eterno y no tiene, digamos, su existencia, su eternidad no tiene nada que ver con el tiempo finito que nosotros conocemos. Entonces, podemos entender que su venida no depende del tiempo, sino más bien depende de su voluntad, y será en el momento que Él decida, no cuando nosotros humanamente querramos. Nuestro cuarto argumento, estimados hermanos y hermanas, es el carácter de Dios. Entonces, ya vimos como un argumento poderoso la eternidad, siguiendo a lo que habíamos visto anteriormente, la escritura primero, ¿verdad? Luego la historia. Acabamos de ver la eternidad, y el cuarto argumento es el carácter de Dios. Segunda de Pedro 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Y aquí encontramos el apoyo de Pedro a la segunda venida, que culmina con una apelación al carácter de Dios. Creo que de los 4 argumentos, este es uno de los más sólidos. La idea central de este argumento es esta: la razón, oiga bien, la razón de que el regreso de Cristo no sea inmediato se debe a que Dios es paciente con los pecadores. Otra vez se lo voy a decir: la razón de que el regreso de Cristo no sea inmediato se debe a que Dios es paciente con los pecadores. Y ¿verdad? Toda espera que podamos estar sintiendo ahora nosotros que estamos viviendo en Cristo, solo es atribuible, o sea, solo se atribuye a la paciencia y a la misericordia del Señor. No es que Él sea indiferente, no es que Él sea impotente, no es que Dios sea distraído. Bueno, dejó una creación aquí, dejó una iglesia ya formada por Jesucristo, su Hijo, y se le olvidó Dios de lo que había prometido. No es así. Al contrario, es exactamente lo opuesto. Debido a que nuestro Dios es compasivo y es muy paciente, Él demora su venida a fin de que todos los pecadores puedan llegar al arrepentimiento. Pedro, hablando del tiempo antes del diluvio, dice en 1 de Pedro 3:20: lo que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los hijos de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Ahora bien, estimados hermanos y hermanas, el arrepentimiento de los hombres ha sido siempre el plan de Dios. Desde que Jesús vino predicando el Evangelio, el mensaje siempre fue el arrepentimiento. Y quiero decirle que ese plan de Dios se va a mantener hasta el final, hasta el último momento. Aún lo será durante el periodo conocido como la Gran Tribulación. Hombres y mujeres van a tener la oportunidad en ese terrible periodo de calamidad, de la ira de Dios, de volverse a Dios, aunque muchos no lo van a hacer. Vamos a ver Mateo 4:17 y otros textos que nos respaldan que el plan de Dios es que el hombre se arrepienta. O sea, está dando tiempo para el arrepentimiento. Dice Mateo 4:17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tendríamos seriamente nosotros que pensar en este asunto: el llamado de Dios al arrepentimiento. El mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio es el arrepentimiento. Luego en Mateo 9:13 dice: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. También Marcos capítulo 6 verso 12 dice: y saliendo predicaba que los hombres se arrepintiesen. Por eso Pedro, hermanos, dice que a pesar de la burla que hacen los escarnecedores, los falsos maestros y los falsos profetas, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Es decir, Dios no está perdiendo el tiempo. Ahora, fíjese bien, retarda, del vocablo griego bradunó, significa devorado o tardío, y sugiere pérdida de tiempo. Pero quiero decirle que nada de eso implica o aplica para Dios. Él está haciendo que todos obren exactamente según su plan y programación perfecta. El profeta Samuel, hablando del carácter de Dios, nos dice esto. Fíjese bien en segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 31. Mira lo que dice Samuel: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Damos gloria al Señor por esa palabra.
Y el salmista, en el Salmo 111, versos 7 y 8, dice lo siguiente: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Qué tremendo, hermanos. Las obras de sus manos son verdad y juicio. O sea, Dios no miente, y lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Y dice, fieles son todos sus mandamientos, lo que Él ha establecido, Él lo va a hacer. Afirmados eternamente y van a ser para siempre, verdad y rectitud, dice el salmista. Y el apóstol Pablo, enseñando a los corintios, dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son sí, son el sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Sabe qué, amado hermano y hermana? Es el mismo principio que se aplicó a la primera venida de Cristo, de lo que Pablo, escribiendo a la iglesia de los Gálatas, dice en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así como antes que Jesús naciera en esta tierra y creciera, los hombres esperaban la venida del Mesías, y se cumplió, dice Pablo. ¿Cuándo? Se dio el cumplimiento del tiempo, cuando Dios quiso. Entonces este mismo principio se aplica ahora que estamos esperando la segunda venida del Señor, y se aplica ahora que la iglesia está esperando ese glorioso momento en el que vamos a ser arrebatados con el Señor. Dios va a cumplir lo que ha dicho, porque Él es perfecto en sus caminos, porque Dios solamente obra verdad y justicia, y porque sus hechos son verdad y son rectitud. Así que, hermanos, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, Él lo hará. Él lo va a cumplir. Lo único es que Él está esperando, dando tiempo, que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Por eso también como iglesia debemos trabajar más, debemos trabajar arduamente en que la predicación de la palabra del Señor llegue a todas las personas, para que la gente conozca el mensaje de salvación y no tenga una excusa para decir yo no conozco, por lo tanto nadie me predicó. Entonces el trabajo de la iglesia es predicar para que vengan más personas al arrepentimiento, así como ustedes y yo vinimos un día al arrepentimiento. Por otro lado, Pedro dice, Dios es paciente. Y quiero decirle que en ese mismo texto, ¿verdad?, que estamos nosotros retomando, paciente se traduce de una forma del verbo griego macrotumeo, y que es compuesta, ¿verdad?, que combina la palabra grande con mucho enojo. Entonces Pedro la usa para mostrar que Dios tiene una enorme capacidad para almacenar enojo e ira antes de desbordarse en su juicio. Entonces, hermanos, mientras que ese juicio de Dios es inevitable y mortal, la misericordiosa paciencia de Dios ofrece a los hombres salvación y reconciliación, como Pedro lo afirma también en 2 de Pedro 3:15. Dice Pedro, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y Pedro, hermanos, se incluye en este texto cuando dice que Dios es paciente para con nosotros, porque Dios también está esperando que cada creyente haga su papel. Dios está esperando que cada creyente lleve el mensaje de salvación dado en la gran comisión. Mire bien, hermanos, dice el versículo 9, el Señor no tarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Óigame, y Pedro no está hablando ahí como mundano, como una persona que no conoce al Señor.
pero está hablando como un líder de la iglesia. Entonces podemos estar diciendo que Pedro está incluyéndose en esta paciencia que Dios tiene. De tal manera que lo que Dios está haciendo es que esperar que cada creyente haga su papel. El papel de llevar el mensaje de salvación dada en la gran comisión. Entonces la paciencia de Dios tiene dos rutas, pongámoslo así, dos caminos. Uno es que todos los hombres vengan al arrepentimiento, es paciente. El pecador que anda allí perdido en el mundo, viviendo una vida de pecado terrible, sin Dios, haciendo lo malo delante de Dios, tiene una oportunidad que Dios está dando con su paciencia de arrepentirse y volverse a Dios. Quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento, pero también nosotros los creyentes, usted y yo que estamos bien comoditos, viniendo a la iglesia cuando tenemos que venir, sentados, escuchando el mensaje, diciendo qué tremendo mensaje que dio el pastor o el maestro en la escuela dominical, y solamente venimos, salimos, nos vamos otra vez a la casa y estamos calladitos, no hablamos ni siquiera con nuestros familiares de Dios, no les presentamos el plan de salvación, estamos bien cómodos. Entonces Dios está siendo paciente con nosotros. Dios puede estar diciendo, y me voy a poner de ejemplo para no herir ninguna susceptibilidad, Dios puede estar diciendo, Antonio, estoy siendo paciente porque yo te di una orden que tenés que cumplir, y es ir y predicar el evangelio. Entonces esas son las dos, parámetros de la paciencia de Dios. Él quiere que cumplamos esa gran comisión en Mateo 28, 19 y 20, que nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, hermano, Dios es paciente porque en su inmenso amor, ese amor tan grande que lo llena todo, ese amor tan grande que lo abarca todo, dice el texto que no quiere que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Y cuando Dios dice que no quiere que ninguno perezca, se refiere a ser totalmente destruido en el infierno eterno. Pero algunos van a sufrir esa condenación porque están muertos en sus pecados y rechazan el ofrecimiento que Dios hace de salvación en Cristo. Eso estamos claros, pero nuestro deber como cristianos, aparte de que ellos están en esa situación, es predicarles acerca del Evangelio de Cristo. Aunque quiero decirle en este tiempo que la Biblia nos enseña que Dios no se complace en la muerte de los perdidos. Veamos Ezequiel 18:32. Dice el texto, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Por eso Dios ofrece, hermanos, salvación para todos. Ahora fíjese bien lo que Ezequiel está diciendo. Yo no quiero, porque no quiero, dice Dios, la muerte del que muere. Oye, ¿cómo es esto? Bueno, porque la muerte física todos la vamos a tener. Nadie se va a escapar de la muerte física. Dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Bueno, vamos a morir todos, pequeños, jovencitos, adultos jóvenes, adultos mayores. En cualquier momento de la vida todos tenemos, ¿verdad?, un día para morir. Pero no es eso lo que está diciendo Ezequiel aquí. Dios dice, no quiero que nadie muera después de la muerte. ¿Qué está refiriendo? O sea, la muerte segunda, de la cual nos habla Apocalipsis 21:8, ¿verdad? Y también Apocalipsis 21:10. Entonces, estamos hablando de la muerte espiritual. Entonces, el anhelo de Dios es que el hombre y la mujer que todavía vive sin Cristo no muera después de la muerte, sino que se convierta, dice Ezequiel. Pues si se convierte, vivirá. Así que, estimados hermanos, por eso Dios ofrece la salvación a todos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está ahí,
Tengo la salvación para todos, dice Dios. ¿Qué es lo que el hombre y la mujer que está viviendo sin Cristo debe hacer? Creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, creer que murió pero que también resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, que fue a preparar lugar para nosotros. Es una entrega de su vida también, es arrepentimiento de la vida de pecado a una vida nueva, pero está disponible para todos la salvación. Ahora, hermanos, quiero decirle que a pesar de eso, de que Dios tiene su amor disponible para todos, para que todos vengamos al arrepentimiento, Dios sí aborrece el pecado y por eso requiere que todos los hombres vuelvan al arrepentimiento. Mire, el salmista escribe en el Salmo 5, versos 4 y 6. Dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. Destruirá a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y cuando estaba leyendo este texto, estimados hermanos y hermanas, vino a mi mente una pregunta que me hizo un hermano respecto a una frase muy común que mucha gente utiliza, que dice: Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Y entonces había una persona explicando que no es cierto, y el hermano me decía: ¿es verdad que no es cierto? Sí, no es cierto, le digo. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando vemos Juan 3:16, dice que Dios tiene la salvación disponible para todos, pero no es que el hombre que vive en pecado, que vive haciendo y deshaciendo en contra de Dios, viviendo una vida que no era de Dios, puede decir: bueno, yo quiero ser salvo, pero quiero seguir pecando. No, dice el texto que Dios quiere que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces, pero ese creer no es como la mayoría de la gente dice en la mente: yo creo en Dios. Ah, sí, yo creo en Papachú, yo creo en el Colochón, yo creo en la sangre de Cristo y tantas cosas que la gente dice. No, no es ese creer, porque eso es algo que solamente está aquí, es la entrega de su vida en arrepentimiento. Pero el salmista lo aclara aquí también muy claramente: Dios aborrece el pecado y aborrece el pecador, ¿verdad? Lo único es que el pecador, si se arrepiente, tiene acceso a Dios, como lo hemos tenido todos los que estamos viviendo en Cristo. Pecadores terribles éramos, pero nos arrepentimos y dejamos que Dios cambiara nuestra vida, ¿verdad? Venimos a Cristo, entregamos nuestra vida a Él y empezamos a vivir en Cristo una vida diferente. Mira, el salmista le dice claramente: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Se da cuenta? Aborreces a todos los que hacen iniquidad y destruirá a todos los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador. Abominará Jehová. Significa que a Dios no le agrada ni el pecado ni el pecador. Así que si alguien sigue insistiendo en que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, esa es una frase cliché que alguien la dijo, pero que no es cierta. Dios quiere que todos los pecadores vengan al arrepentimiento, eso es diferente. Y una vez que el pecador se arrepiente, entonces tiene acceso a la misericordia de Dios y tiene acceso a la bendición de Dios de una vida eterna. Pero si sigue pecando, significa que no ha hecho una decisión por Jesucristo y por lo tanto no puede decir que el amor de Dios esté en su vida. Porque Pablo dice que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo he conocido, ya voy a terminar, mucha gente que dice: sí, yo voy a la iglesia, yo recibí a Cristo, pero vive su vida en pecado. Y entonces eso muestra que no ha recibido a Cristo todavía, sino que hizo una decisión emocional, levantar la mano, etcétera. El hombre que recibe a Cristo tiene un cambio de vida que es notable a los ojos de los demás. Concluyo con esto, hermanos. Aprendemos en general 4 argumentos de este estudio, tanto en el estudio pasado como en el estudio de hoy. Argumentos que tenemos como creyentes para refutar a los falsos maestros y los falsos profetas en sus doctrinas contrarias a la segunda venida de Cristo. Estos argumentos son las Escrituras, la historia, la eternidad de Dios y el carácter de Dios.
Estos dos últimos son los que hemos estudiado el día de hoy: la eternidad de Dios y el carácter de Dios. La primera, hablando de la eternidad de Dios, nos enseña que Dios es eterno y que el tiempo de Dios no tiene nada que ver con nuestro tiempo finito. Así que Dios puede decidir venir hoy por su iglesia, o puede decidir venir dentro de 1000 años más, y no tenemos ningún problema con eso, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, porque Él no tiene un tiempo, no está en una dimensión de tiempo como la que nosotros tenemos. Él es eterno. Y la segunda, que es su carácter, nos muestra que Dios ha de cumplir todo lo que Él ha prometido. Y recordemos que el Señor prometió que vendrá nuevamente. Y no solamente porque Jesús lo dijo, sino porque cuando en la ascensión, allá en Hechos capítulo 1, también se apareció unos ángeles y dijeron: ese Jesús que están viendo ir en las nubes, también volverá en las nubes. Dios mismo lo reafirmó a través de sus ángeles. Solamente, hermanos, tenemos que tener en cuenta que Dios es paciente y espera que todos los hombres vengan al arrepentimiento, y que también es paciente con usted y conmigo, que somos creyentes ahora, que somos cristianos, esperando que usted cumpla y que yo cumpla la gran comisión que Él nos ha encomendado. Y aquí viene una gran interrogante que usted y yo nos tenemos que hacer: ¿estamos cumpliendo con la gran comisión? ¿Estamos hablando a otras personas del Evangelio? ¿Estamos presentando a Cristo como Señor y Salvador? Entonces, si usted no lo ha hecho, usted está atrasando la venida del Señor, porque el Señor es paciente, dice, hasta que todos lo podamos cumplir. Debemos vivir entonces, hermanos, esperando al Señor siempre. Usted y yo, esperando la venida del Señor por su iglesia, el arrebatamiento, y trabajando para su obra, ¿verdad? Y trabajando en su obra. Son dos cosas que parecieran iguales, pero no son iguales, ¿verdad? Así que, hermanos y hermanas, ayuda, ¿verdad?, para nosotros este estudio a reflexionar en lo que estamos haciendo como creyentes. Por favor, hermanos, no sigamos, ¿verdad?, pasivos en cuanto al cumplimiento de la gran comisión. Ese es un mandato para todos. Y Dios está siendo paciente con nosotros, esperando que cumplamos este mandato. Así como está siendo paciente con el mundano, con el impío que está yendo sin Dios, esperando que se arrepienta. Entonces, como una condición sine qua non, porque Pablo dice allá en Romanos: ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo creerán? Entonces, si nosotros no nos levantamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer de predicar, la gente tampoco va a conocer el Evangelio, y mucho menos que venga al arrepentimiento. Entonces, se da cuenta, depende bastante de lo que la iglesia en este tiempo esté haciendo. Dejemos la pasividad y hagamos la voluntad de Dios. Que Dios bendiga su palabra, y espero que sea de mucha bendición para su vida. Y también le animo para que el próximo día de estudio esté conectado, esté pendiente, porque vamos a volver a manera de repaso, porque vimos bastante, ¿verdad?, hace mucho tiempo, casi un año, todo lo que concierne a la gran tribulación, para lograr llegar ya a lo que es el reino milenial. Hasta luego, hermanos. Dios me los bendiga a todos.